¿Cuántos recibieron su hojita? ¿Cuál puedo agarrar, hermano? ¿Usted? Amén, gloria a Dios. Pues hoy continuamos las clases de la justificación. Recuerden que puede hacer preguntas, puede participar. Y la hoja que se le dio, recuerde que no es para ponerle un grado ni nada de eso, es solamente para que usted, cuando va siguiendo la enseñanza, pueda ir escribiendo sus respuestas y se le facilita más recordar lo que se está enseñando. Amén. Entonces lo voy a invitar, abra su Biblia al libro de Job, y cuando esté ahí, capítulo 1 de Job, me da un fuerte amén. Que se vea que no nos hizo efecto el cambio de horario. Job capítulo 1. Mantenga ahí la Biblia en el capítulo 1, todavía no lo vamos a leer. Primero vamos a orar y pues tomaremos nuestro asiento. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Señor, que tú nos has permitido, Señor, nos has dado la bendición de poder llegar con bien aquí a tu casa de oración, Padre Santo. Mira, Señor, la vida de los pastores, los hermanos que andan con él allá en Hueco. Sé tú guardando su viaje, Señor, trayéndolos con bien de regreso. Padre Celestial, a todos los que quisieron estar, pero no pudieron, Padre Santo, tú conoces la razón. Sé tú con ellos, Padre, donde quiera que estén. Padre Santo, si hay alguna necesidad, Señor, en esta hora clamamos por ella. Que seas tú glorificándote, que seas tú bendiciendo, Señor, esa vida, Padre Celestial, y esa necesidad supliendo, Padre Santo. Señor, ponemos ahora, Señor, esta enseñanza en tus manos, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Padre, que seas tú, Señor, redarguyendo, exhortando, Señor, nuestras vidas a aprender, Señor. Danos esa retención, Señor, de retener tu palabra, de guardarla en nuestro corazón, Señor, no solo en la mente, Padre Santo, y ponerla por obra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Entonces, hemos estado aprendiendo de la justificación y voy a recalcar solamente unos puntos. En la primera clase vimos por qué somos justificados y en la segunda, para qué somos justificados. Se puede ver que este es el plan divino y el plan perfecto de Dios. Es muy importante recordar siempre Romanos 5:1. ¿Se recordaron el versículo? Que es mediante la fe que nosotros tenemos justificación. Dios nos justifica por nuestra fe a través de su Hijo Jesucristo para darnos vida, ya que debido a la transgresión nosotros estábamos condenados a muerte, al infierno, y que es para la justificación es para nosotros tener arrepentimiento, para poder servir a Dios, para servirle con gratitud y temor, para recibir la salvación y para recibir de su Santo Espíritu. Eso es básicamente lo que hemos estado estudiando hasta ahorita, y en esta tarde estaremos enfocados en el estudio en el libro de Job, y vamos a estar enfocados en los primeros 2 capítulos, casi los vamos a ver completos, y de ahí nos vamos a ir por secciones, y vamos a resaltar puntos importantes del libro de Job y de otros versículos bíblicos. Entonces vamos a estar brincando en la Biblia. Voy a pedir que varias gente me ayude a leer en cuanto vamos avanzando, para que tenga participación. Y el propósito es entender la justificación de Job. Entonces el enfoque de la clase de hoy es la aplicación. Y no saque sus teléfonos y me va a decir, hermano, ¿cuál aplicación es para descargarla? No es esa aplicación. Porque hoy en día es lo que está de moda. Tú vas a cualquier tienda, vas a cualquier parte a comprar cualquier cosa y luego tiene la aplicación de la tienda. Si la descarga le hacen un descuento. Y no, aquí estamos hablando de aplicar lo que vamos a aprender de la vida de Job en nuestras vidas. Entonces, yo quiero que se haga esta pregunta en esta tarde. ¿Por qué quiero aprender yo más de la palabra de Dios? Usted medita en eso. ¿Para qué yo quiero aprender? ¿Para ser más sabio?
para que nadie me gane las discusiones o porque quiero ponerlo en práctica. Y espero que la última sea el deseo de todos nosotros, ponerlo en práctica. Para eso queremos aprender más de la palabra del Señor, no para ir a pelearnos allá con los mormones, con los católicos, no, para saber aplicar la voluntad de Dios a nuestras vidas. Entonces, para empezar la clase, le quiero compartir un poco de información acerca del libro de Job, que es muy importante que si usted quiere tener entendimiento de la palabra, estudiar cualquier tipo de libro en la Biblia o en lo secular, que usted siempre tenga una biografía de quién es el autor, una biografía sobre el libro, porque la biografía usted va a entender información básica. Hay veces que no vamos a poder encontrar esa información porque los libros son muy antiguos y no, se desconoce el autor y todo eso, pero es bueno tener el propósito por el que el autor lo escribió, en qué época lo escribió, hechos históricos importantes que sucedieron durante la época en que escribió el libro, qué es el enfoque y el propósito de que él lo escribe, qué es lo que quiere dar a entender, qué idioma fue escrito, y todo eso nos va a ayudar a nosotros a comprender mejor el libro. Entonces, la biografía de Job es un nombre propio masculino en su variante en español y procede del hebreo Iyob. Iyob significa aquel que soporta penalidades. Entonces el nombre de Job significa aquel que soporta penalidades. Y su autor es algo de debate, ya que mucha gente piensa que fue Job, otros dicen que fue Moisés y hay algunos que hasta piensan que pudo haber sido Salomón. Entonces, debido a que su autor no se puede decir quién fue, también hay un poco también se puede decir, de controversia o de discusión sobre cuándo fue escrito. Lo único seguro es que más de 500 años antes de Cristo a más fue escrito ese libro de Job, y lo que sí se sabe es que es el libro más antiguo del Antiguo Testamento. No es Génesis, es Job, el más antiguo. Entonces, ese es un poco de la biografía. Y Job es un libro que cabe en la sección de los libros sapienciales. ¿Alguien sabe qué significa sapienciales? ¿Sabiduría? ¿Conocimiento? ¿Alguien más? Pues sapienciales también, la razón que le llaman así es que a diferencia de los otros libros del Antiguo Testamento, los libros sapienciales no relatan hechos concernientes a la historia de Israel. O sea, no dan ningún hecho de lo que haya tenido algo que ver con el pueblo de Israel. En vez de eso, sus dichos, sus cantos, sus poemas nos muestran cómo entender y lidiar con los problemas de la vida a través de los lentes de la fe. Entonces, el libro de Job nos va a ayudar a nosotros a entender y a ver el ejemplo de Job, de cómo nosotros agradar y mantenernos fieles al Señor. Cómo a través de los problemas que pasó Job, nosotros podemos tomar ese ejemplo, tomar cada situación y poderla nosotros poner en nuestras vidas y aplicarla. Entonces ahí es donde viene la aplicación que le decía ahorita. ¿Cómo le hizo Job para soportar y sobrellevar todo lo que le sucedió en su vida? La aplicación práctica en el libro de Job nos recuerda que hay un conflicto cósmico sucediendo tras bastidores. O sea, hay una guerra, hay un conflicto siempre, cosas que nosotros no podemos ver, pero están sucediendo. Usualmente nosotros desconocemos todo acerca de esta área, pero sucede. Y con frecuencia nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? No entendemos por qué, pero sí nos preguntamos por qué. Y no es que estemos cuestionando a Dios, pero no entendemos por qué. Entonces, el cuestionarnos o dudar de la bondad de Dios es algo común, sin haber visto el panorama completo. Entonces, lo que vamos a ver aquí es cómo aprender, cómo ver el panorama completo, cómo ver la situación o el problema que llamamos nosotros a través de los ojos de Dios. Porque muchas veces nos enfocamos en el punto, pero no estamos viendo la situación en un círculo completo. Entonces, el libro de Job nos enseña a confiar en Dios bajo todas las circunstancias. Debemos confiar en Dios no solo cuando no entendemos, sino también debemos de preguntarnos ¿por qué no estoy entendiendo? O sea, no solamente por qué
cuando no entiendo algo, preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Sino que nos ayude Él a entender lo que está tratando de perfeccionar en nuestras vidas. El salmista nos dice en el Salmo 18:30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Entonces, si los caminos de Dios son perfectos, nosotros podemos entonces confiar en que cualquier cosa que Él hace y cualquier cosa que Él manda a nuestras vidas es perfecto y justo. Si sus caminos son perfectos, entonces nosotros podemos entender que Él, todo lo que pasa en nuestras vidas es porque Dios así lo está mandando. Entonces, esto no pudiera parecer posible para nosotros, pero recuerde que nuestra mente no es la mente de Dios. Nosotros no vamos a entender lo que Dios mira. Entonces, Él nos recuerda en Isaías 55, del 8 al 9, Él nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos que los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí el Señor? Que no importa, aunque Él en medio de la situación que estamos pasando, Él se presentara a nosotros y nos tratara de explicar por qué, nosotros no entenderíamos. Por más que le preguntemos, Señor, ¿por qué estamos pasando esto? ¿Por qué nos pasa el otro? Aunque Él nos tratara de explicar, no lo entenderíamos. Yo he escuchado mucha gente que me dice, el Señor me dio una palabra hace 5, hace 10 años y apenas la vengo entendiendo por qué me lo dijo. ¿Por qué? Porque la magnitud del Señor, la mente de Dios nunca la vamos a entender. Entonces nuestro deber no es tratar de encontrar una justificación, de ver el porqué, sino solamente aceptarlo. Nuestra responsabilidad hacia Dios es obedecerlo y confiar en Él. Eso es todo. Obedecerlo, confiar en Él y someternos a su voluntad. No es de cuestión de que nos guste o no nos guste, sino de saber que es su voluntad y someternos completamente a Él. Entonces, ya con esto como introducción, vamos a empezar entonces en Job capítulo 1, verso del 1 al 3. Voy a empezar con el hermano Andrés. ¿Puede leer Job 1 del 1 al 3? Del 1 al 3. Uh-huh. Dice, y hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y eran aquel varón más grande que todos los orientales. Amén. Hasta ahí por mientras. Gracias. Lo primero que estamos viendo aquí en Job 1, del 1 al 3, es la introducción de quién es Job. Y nos dice que era de la tierra de Uz. Nos dice ahí también que era un hombre perfecto y recto. La palabra que se usa ahí es la palabra sadak, del hebreo, que significa recto y justo. Ahí está, por si usted la quiere apuntar. Sadak, recto y justo. Entonces, esta palabra se usa por primera vez en el Antiguo Testamento, en Génesis 38:26. Vamos ahí.
en Génesis 38:26 dice, entonces Judá lo reconoció. ¿Qué fue lo que reconoció Judá? ¿Alguien se acuerda? Las cosas que le había mandado su nuera. Y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Selá, mi hijo, y nunca más la conoció. Entonces ahí Job declara a la nuera más recta, más justa que él. Cuando a ella la acusaron de fornicar, su castigo por haber hecho esto era que la iban a quemar. Job, cuando le dijeron que había fornicado, le dicen, mándela a quemar. Perdón, Judá le dijo, mándela a quemar. Entonces ella se le acusaba de fornicar, pero cuando ella sabe que vienen a buscarla para quemarla, ella manda las pruebas y le dice, a quien le pertenecen estas cosas fue con el varón que yo me acosté. Entonces Judá dice, ah, caray, entonces ella es más justa que yo. Porque si usted recuerda la historia, cuando ella sale, ella no sale a buscar ni a provocar a Judá. Ella va por Selá, porque se casó con el primogénito de Judá, pero este murió. Se casó con el hermano y también murió. Entonces Judá le dice, vete a vivir con tus padres y cuando Selá crezca, te casarás con él. Y ella miraba que pasaba el tiempo y que no le daban a casarse con Selá. Entonces cuando se da cuenta que Judá anda trasquilando las ovejas, ella va, se quita su vestido de luto y se va para buscarlo para ver por qué no le habían dado a casarse con Selá. Pero cuando Judá va pasando, como su esposa había muerto, él se le acerca pensando que era una ramera. Y él le dice, déjame conocerte y yo te daré. Ella le dice, ¿qué me darás a cambio? Y él dice, yo te voy a mandar un cabrito. Le dice, bueno, está bien, yo me llego a ti, pero tú dame algo que compruebe, porque yo no voy a llegar a ti y después me va a decir, no, no es verdad y a mí me van a apedrear. Yo soy la que voy a morir y a ti no te va a pasar nada. Entonces él le dice, dame, y le da 3 cosas. Entonces cuando ella mira que la querían inculpar, ella le manda las 3 cosas, le dice, y él le da cuenta, esto es mío. Yo fui el que me acosté con ella. Entonces eso la justificó. Por eso dice ahí él, la primera vez que se usa esa palabra, ella es más justa que yo. Entonces ahí ella fue liberada de lo que le acusaban y ella pudo entonces dar a luz y dice la palabra que dio a luz unos gemelos. Amén. Entonces esa es la primera vez que podemos ver esta palabra que Dios ahora usa para decir que Job es un hombre perfecto y recto. Así como ella era justa porque tenía la razón, Job era un varón que estaba recto y perfecto delante del Señor. Entonces, Job dice también ahí que era temeroso de Dios y apartado del mal. En la clase pasada dijimos que el sol de justicia nacería ¿para quién? Para los que temen al Señor. Entonces podemos ver que Job estaba justificado. ¿Por qué? Porque temía a Dios. Él era un hombre recto, perfecto, porque temía a Dios y estaba apartado de todo el mal. Entonces dijimos que también que el temor es huir, rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Nosotros queremos servir con temor al Señor, tenemos que rehusar, tenemos que alejarnos de aquello que daña nuestra relación con Dios. Eso es servirle con temor. Cualquier cosa que nosotros miramos peligrosa para nuestras vidas, esa tenemos que hacer a un lado. Entonces Job era un varón perfecto y recto ante los ojos de Dios porque servía a Dios con temor. Job no buscaba hacer el mal, sino todo lo contrario. Él huía de aquello que él consideraba dañoso y que no agradaba a Dios. Entonces aquí se encierra todo lo que estaba enseñando el pastor en esta mañana. Se puede ser justo y perfecto si lo miras de la perspectiva que estamos viendo aquí de los ojos de Dios, claro que sí.
¿Cómo puedo ser yo justo y perfecto? Apartándome de las cosas que me impiden servir a Dios. Nosotros como hijos de Dios no buscamos hacer el mal. Sí pecamos, sí le fallamos a Dios, pero no debe ser deliberadamente. Nosotros fallamos a veces, nos enojamos, decimos cosas que no queremos, ofendemos a nuestra esposa, ofendemos a nuestros hijos. A veces los hijos son los que más la llevan. Que hay un problema con la esposa, que hay un problema en trabajo, y ellos quieren venir y enseñarte tu amor, y uno como está, ahí uno peca. No estás queriendo hacerle mal al hijo, pero lo haces. Pero cuando tú deliberadamente planeas algo para lastimar a la persona o para lastimar a alguien que te hizo daño, ahí ya estás premeditando el mal que vas a hacer. Y ahí es donde falla la rectitud, ahí es donde falla la perfección. Pero cuando uno busca, cuando uno se aleja de las cosas malas y no hacerle mal a las personas, uno está viviendo la perfección de Dios. ¿Por qué? Porque estamos justificados para nosotros hacer la justicia de Dios. No nomás para decir, ok, ya soy salvo, qué bueno, sino para nosotros practicar la justicia de Dios. Como Dios nos da a nosotros de gracia, nosotros también dar de gracia a los demás que lo necesitan. Sin buscar nada a cambio, sin buscar nada que nos beneficie, solamente porque el Señor nos manda, porque tenemos ese amor ahora de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces aquí se encierra todo eso. Podemos ver que Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Y en el verso 3 podemos ver qué tan grandes eran sus posesiones. Vean lo que dice en el verso 3, que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y al último dice, y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Y qué significa ahí cuando dice más grande que todos los orientales? ¿Que era un gigante? Que era rico. Que era rico. Entonces, no está hablando de la estatura, sino de la riqueza. Que tenía él peso en la sociedad, que tenía influencia. Y aún hay comentaristas que lo llevan más profundo y dice que la palabra que se usa en hebreo ahí también se puede usar como una persona que era más generoso que todos los demás. O sea que Job ayudaba, Job daba de las riquezas que tenían a aquellos que estaban en necesidad. Entonces Job era bendecido grandemente por el Señor, pero él también ayudaba a aquellos que tenían necesidad. Job, del capítulo 1, del 4 al 5, podemos ver el carácter de Job. Hermana Alejandrina, ¿lo puede leer? Job 1, 4 y 5. Un varón. No, versículo 4 y 5. Oh. E iban sus hijos hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esa manera hacía todos los días. Amén. Hasta ahí. Gracias. Entonces podemos ver aquí que sus hijos eran muy unidos y se juntaban, y a cada uno le tocaba diferente vez reunir a todos, e invitaban a las hermanas, no las dejaban fuera. En muchas otras familias, culturas, las hermanas no tenían voto, no podían ellas gozar de las riquezas de los padres. ¿Por qué? Porque como eran mujeres y se iban a casar, ellas tenían que irse a la otra familia donde iban a pertenecer ahora. Pero ellos invitaban a las hijas, a las hermanas, que fueran también. Pero dice ahí que después
de cada banquete, Job enviaba a santificar todo. Y dice que se levantaba de mañana a ofrecer holocaustos por cada uno de ellos. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué decía Job en sí? Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Yo pienso que Job sabía algo, porque él, después de cada banquete que ellos tenían, él mandaba a que purificaran todo y después se levantaba temprano a ofrecer holocausto. ¿Y para qué servían, para qué se ofrecían los holocaustos? Lo vimos en la primera clase, para santificarse ellos. La sangre de un animal inocente por la sangre de alguien culpable. Entonces Job mandaba a que purificaran todo lo que ellos habían hecho y luego él ofrecía holocaustos. En Isaías 43:6, Dios hace una invitación por medio del profeta a todas las naciones. Y dice, presenten sus testigos y justifíquense. Entonces, nosotros somos testigos de que hay un solo Dios. Que solamente Dios, y fuera de Él no hay ningún otro Dios. Ni quien pueda dar salvación. Entonces, Job entendía que solo Dios podía justificar las vidas de aquellos que blasfeman en contra de Él. Y eso hacía por medio de los holocaustos. Pero hay un punto muy importante aquí. Job ofrecía los holocaustos, pero ¿qué estaba faltando ahí? Que los hijos no estaban presentes. Y si usted lee en el libro de Números, en el libro de Éxodos, de Levíticos, usted va a ver que cuando se ofrecía un holocausto, tenía que estar presente la persona que había pecado. Entonces, Job, en su buena intención, él ofrecía los holocaustos, pero los hijos no estaban ahí. Entonces nosotros, hermanos, no importa cuánto amemos a alguien y lo queramos ver salvo o justificarlo frente al Señor, lo único que nosotros podemos hacer es orar por ellos y ponerlos en manos de Dios. No importa cuánto sacrificio ofrezcamos, no importa cuánto hagamos, cuántas obras queremos hacer, si ellos no confiesan sus pecados y si ellos no aceptan a Cristo Jesús en su corazón, de nada sirven los holocaustos. O sea, él los ofrecía de buen corazón, tal vez él pensaba, los estoy ayudando, pero por lo que podemos ver, cada vez que se juntaban y no sabemos cuántos años, lo mismo seguía pasando. Ellos no cambiaban. Él miraba tal vez borracheras, orgías, no dice la palabra, pero algo tenía que él saber o ver, que cada vez que terminaban, mandaba purificar todo el lugar. Y se levantaba bien temprano a ofrecer sacrificios. Algo tenía que estar él viendo, algo él tenía que saber para hacer esto. Yo no voy a ir a orar por alguien si yo no sé que está enferma. Tal vez oro para que el Señor la bendiga, el Señor le ayude, pero cuando haces algo específicamente por algo, es porque sabes una situación, sabes lo que está pasando. Entonces él trataba, pero los hijos no cambiaban. Entonces nosotros, no importa lo que hagamos, hasta que la persona se arrepienta y confiese sus pecados, reciban a Jesucristo, entonces ellos podrán recibir perdón y también justificación. ¿Ven? Ahora vamos a ver Job 1, del 6 al 12. ¿Lo puede leer, hermano Tomás? Dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición,
Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Hubo una junta, dice, una reunión en los lugares celestiales. Y dice la palabra que llegaron todos los hijos de Dios, entre los cuales estaba ¿quién? Satanás. Y llama mucho la atención que nos relata la conversación entre Dios y Satanás ahí. Tienen una conversación. Y vea cómo, estando todos los hijos de Dios, el que toma la escena principal es Satanás. Ahí estaba Miguel, estaba Gabriel, pero ellos no toman el lugar principal, sino que Satanás. Entonces, sin duda alguna, este libro es para enseñarnos a nosotros que el enemigo de nuestras almas verdaderamente anda cual león rugiente, buscando a quien devorar. Él anda viendo. Y cuando se juntan los hijos de Dios, Él está ahí. Él está ahí buscando cómo acusarnos, cómo destruir nuestras vidas, cómo hacerle ver a Dios que se ha equivocado con nosotros. Y Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? Y yo me pregunto, ¿qué acaso Dios no es omnisciente? Entonces, ¿por qué Dios le pregunta a él: ¿de dónde vienes? Y Satanás trata de desviar la pregunta, de rodearle, y dice: no, pues andaba rodeando la tierra y por todos los rincones me han andado paseando. Vea cómo el enemigo, la astucia del enemigo, trata de envolver lo mismo que lo hizo con Adán y Eva. Entonces, Dios no le está proponiendo ni le está entregando a Satanás la vida de Job, porque sabía que Job enduraría cualquier cosa que Satanás enviara a su vida. No podemos verlo de esa forma. No podemos decir: bueno, cuando el Señor le dice: no has considerado a mi siervo Job, no es porque él no sabía. No, lo que Dios está haciendo es que Él conoce lo que hay en el corazón. Él conoce lo que hay en la mente, en el cuerpo, en el alma. La intención con la que yo me acerco a Él ya la conoce. Y nadie le puede burlar, nadie le puede engañar. Entonces Satanás se presentó ahí desde el momento que él llegó. Él ya traía en su corazón, en su mente, lo que él le quería proponer a Dios. Y Dios miró en Satanás el coraje que le tenía a su siervo Job. Entonces no es, y perdón si la palabra es ofensiva para alguien, pero no es que Dios le estaba cuchileando a Satanás a Job. No es que se lo estaba echando: atácame a él, a los demás, a él. No. Dios estaba exponiendo en medio de todo el concilio lo que había en el corazón de Satanás y el coraje que él tiene. Dios le dice: no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Wow. Que el Señor nos mire con esos ojos a todos nosotros. Y que no importa cuántas veces el enemigo se presenta, Él nos vuelve siempre a justificar de todas nuestras acciones. Y nos mira con ese amor. ¿Por qué? Porque no es lo bueno que somos nosotros, sino lo que Él ha depositado en nuestras vidas. Dios le dice: no has considerado a mi siervo Job. Dios no está alabando a Job. Eso tiene que quedar bien claro. Dios no está alabando a Job. Dios está dando a conocer las cualidades que tenía Job, que el mismo Dios había puesto en él. Porque los dones y los llamados son irrevocables. No importa si yo peco, si yo me alejo, es irrevocable. Y cuando Satanás dice: mira cómo se alejó Enrique. Sí, pero él es perfecto. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero lo ha perfeccionado. Él es recto, ¿por qué? Porque la sangre del Cordero lo ha justificado. Entonces, Dios no está alabando a Job, le está simple y sencillamente dando a ver a todos las cualidades que Dios había puesto en Job. Dios no estaba justificando, ni tampoco iba a justificar a Job
sino que ya lo había justificado desde antes de que naciera. Por eso Job estaba tan bendecido, como leímos en los primeros versículos. Por eso él estaba tan bendecido. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había escogido. Ya tenía un propósito con él. Y Satanás le responde y le dice: ¿acaso te teme en balde? Pues si lo tienes bien protegido, su casa, su familia. ¿Qué le da a entender eso a usted? A mí me da a entender que Satanás ya había intentado tocar la vida de Job. Porque ¿cómo sabía que lo tenía bien protegido? ¿Cómo sabía que su casa estaba protegida? ¿Por qué? Porque él ya había intentado, pero no pudo hacer nada. Por eso el Señor le dice: ¿de dónde vienes? No venía de rodear la tierra. Venía de estar intentando de acabar con la vida de Job, pero no pudo. Y le dice: no, pues por eso él, ¿cómo no te va a alabar? ¿Cómo no te va a glorificar? Le has bendecido, le has aumentado en todo lo que tiene. Pero si le quitas todo lo que tiene, verás cómo él te maldice, cómo él blasfema contra ti en tu misma presencia, le dice Satanás. Y Dios le da la autorización para quitarle y hacer como quiera con todo lo que tiene Job. Solamente una regla: no puedes poner tu mano sobre Job. A él no lo toques. Toque todo lo que él tenga, pero a él no lo toques. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Inmediatamente, en cuanto escucha el sí, en cuanto él escucha que le dan el permiso, sale volando de ahí. Tanto coraje le tenía Job, tanto quería destruirlo, que en cuanto el Señor le dice que sí, él sale volando. Y la pregunta es: ¿por qué Satanás le tenía tanto coraje a Job? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Por qué usted cree que Satanás le tenía tanto coraje a Job? Porque era un escogido de Dios. Satanás lo miraba con un coraje y él no podía entender por qué era que Dios bendecía tanto a Job. Él no podía entender por qué Dios protegía tanto a Job cuando era un ser humano imperfecto, con errores, faltas y pecados. Y él, siendo espíritu a la semejanza del Señor, había sido arrojado de la presencia de Dios. Pero este ser imperfecto que fallaba, que hacía lo indebido en contra del Señor, el Señor lo tenía bien bendecido y protegido. Tenía la protección. Y eso Satanás lo enfurecía. Satanás no podía entender. Pero ese mismo coraje que Satanás le tenía a Job, ese mismo coraje nos tiene a nosotros, y aún más. Por la relación que nosotros podemos tener con Dios, por las promesas que Él nos ha dado, gracias a que nos justificó por medio de Cristo Jesús. Por eso Satanás constantemente está ahí, viendo en qué momento te puede atacar. Vea lo que dice Lucas 22, 31 y 32. Digo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, ¿quién? Satanás. El mismo Satanás que estaba allá en la presencia de Dios, ahora ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero ahora, ¿a quién había pedido? A Pedro, a Simón. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Wow. Que tu fe no falte. Lo que decíamos ahorita, que es por fe que somos justificados. Mientras tu fe no te falte, tendrás la justificación. No faltará. Entonces la fe no puede faltar. Vea que Jesús nunca dice que no va a caer. Jesús nunca dice que no va a fallar, o que le fue negada la petición a Satanás, sino que Jesús le dice: una vez vuelto. ¿Y qué significa eso? Una vez vuelto. ¿Que regrese? Una vez que haya regresado. También significa que una vez que te levantes. ¿Por qué? Porque iba a caer. Falló, cayó. Pero una vez que tú te levantes, una vez que te reafirmes y recuperes tus fuerzas, ve y confirma a tus hermanos. O sea que cuando Satanás te zarandea, sí, tú vas a flaquear, te vas a sentir mal. Pero dice: mientras tu fe no falle,
te vas a volver a levantar. Y en el momento en que tú te levantes, regresa con tus hermanos. Y tu regreso con tus hermanos le va a dar a ellos mayor firmeza y mayor fuerza. ¿Por qué? Porque te van a ver que Dios fue el que te levantó, que Dios no te abandonó, que pasaste por la prueba, por el desierto, sí, pero Dios nunca te dejó solo. Y eso sirve de testimonio para todos. Y Él le dice, cuando te levantes, cuando recuperes esas fuerzas, ve a ellos, no te quedes solo. Ve para que ellos vean. Para que ellos vean que aunque fallaste, que aunque Satanás te quiso zarandear y matar, yo te he levantado. Gloria a Dios. Que no falte la fe. No todos vamos a ser zarandeados. ¿Cree eso o no cree eso? No todos vamos a ser zarandeados. Solo los que son hijos de Dios son los que son zarandeados. ¿Por qué? Porque el Satanás no va a ir con aquellos que son pecadores, que son impíos, que ya son de él. Él va a ir sobre aquellos a los que le tiene odio, a los que no puede ver, a los que le hacen la vida imposible. Sobre ellos, esos son los que va a ir. Satanás no va a ir a pedir la vida, para zarandear la vida de alguien que ya está bien perdido. Va a ir a pedir zarandear la vida de alguien que está firme, que está haciendo daño en lo que le decía ahorita, en lo cósmico, lo que no podemos ver en las guerras espirituales. El que está haciendo batalla ahí es el que va a ir a pedir Satanás para zarandearlo. Por eso dice la palabra que nosotros nos debemos de gozar en medio de la prueba y en medio de la tribulación. ¿Por qué? Porque la prueba y la tribulación es señal de que nosotros somos hijos de Dios. Por eso la importancia de estar preparados y esforzarnos día a día. Para cuando venga esa zarandeada de Satanás, para cuando se le permita tocar nuestras vidas, nosotros estar preparados. ¿Qué dijo Pablo en 2 de Corintios 2:11? Para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No somos ignorantes, las conocemos, sabemos cómo va a atacar, qué es lo que él quiere hacer. Y quiero dejar algo en claro, hermanos. ¿Por qué no pudo el enemigo venir y tocar la vida de Job? ¿Por qué cree usted? Pero antes, ¿por qué? Antes de él, ¿por qué ahora él sí puede venir y tocar la vida de Job? Porque Dios lo tenía cercado. Entonces Dios quitó el cerco. Y entonces ahora él puede venir y tocarlo. Exactamente. Ahí está la palabra clave que yo quería ver. Porque muchas veces dice, es que el Señor permitió. Y yo quiero que mediten esto. Antes de que reaccione, quiero que mediten esto. Yo lo he preguntado antes. ¿Dios existe? ¿Sí o no? Dios no existe. Dios es. Si Él existiera, nosotros existimos. Si Él existiera, quiere decir que alguien lo creó. ¿Me entiendes? O sea, piensa esa perspectiva. Si Él existiera, alguien lo creó. Entonces hubiera un Dios más grande que Él. Pero Él dice que fuera de Él no hay ningún Dios. No hay ningún Dios. Entonces, Él es. Por eso que Él dice que nosotros habitamos en Él, porque Él es todo. Él es todo, Él encierra todo. Entonces, Dios, no es que Dios permite, permitir quería decir que se le salieron de control las cosas. Que Él perdió el control de lo que estaba sucediendo, entonces tuvo que permitir hacer algo diferente para arreglar lo que no pudo hacer. ¿Ve? Entonces no es que Él permita, sino que todo es parte de su plan. Cuando Satanás se presenta, no es que Él le permitió que fuera y tocara la vida de Job, sino que Él ya sabía que Satanás iba a presentar. Él ya sabía, por algo Él bendició tanto a Job, por algo tenía su cerco de protección, porque en la vida de Job Él se iba a glorificar. Todo era parte de su plan. Entonces, de antemano Él prepara las cosas, dice su palabra, como el versículo que miramos hoy. Cuando leía el hermano Mar, Él ya tiene las cosas preparadas de antemano para que andemos en él. No es que Él permitió que fuéramos a orar al hospital por alguien y esa persona sanara. Dice, Él las tenía preparadas de antemano para que eso sucediera. ¿Me explico? Entonces no es que le permitió en ese momento a Satanás, sino que Él ya conocía todo y ese era parte del plan
del Señor. Por eso decimos que no hay coincidencia ni casualidades en Dios. No es que fue una coincidencia, una casualidad que aquella persona me predicó y ahí acepté el evangelio a Jesucristo. No, es parte del plan de Dios. Amén. Entonces ahora vamos a continuar a Job 1 del 13 al 21. ¿Lo puede leer, Hani? Del 13 al 21. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. ¿Ese? Sí, hasta el 21. Vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó sus mantos y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Gloria al Señor. En estos versículos vamos a ver cómo nos ataca el enemigo. Dice que no desconocemos sus maquinaciones. Y aquí podemos ver un claro ejemplo cómo el enemigo viene y ataca nuestras vidas cuando se le es permitido. Verso 15 dice que los sabeos tomaron y mataron a los criados y los mataron a filo de espada. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Satanás cuando el Señor le da permiso de atacar tu vida? Dice ahí que lo primero que mató aparte de los criados fueron los bueyes y las asnas. Entonces, si usted mira bueyes, asnas y criados, ¿qué le está diciendo que es lo primero que ataca Satanás? ¿Cómo? Las finanzas. Muy bien. El trabajo y las finanzas. ¿Por qué? Porque los bueyes, las asnas, los criados eran los que usaban ¿para qué? Para arar la tierra, para cosechar. Entonces Satanás lo primero que va a venir a hacer es atacar tu economía. ¿Para qué? Para quitar tu enfoque de lo espiritual. Cuando Satanás viene y ataca tu economía, tú inmediatamente quitas el enfoque de lo espiritual. ¿Por qué? Por pensar en la necesidad. Hay necesidad de esto, necesidad del otro, se tiene que pagar esto, aquello, entonces me empiezo a concentrar en cómo le voy a hacer para suplir eso y me olvido de que lo que tengo que hacer es enfocarme en el Señor. Entonces Satanás, el primer mensajero que viene y hacia Job, le dice, los sabeos vinieron y mataron a todos los criados, y fíjese que hasta los animales, ni siquiera los animales dejaron vivos. Llegaron y los mataron. Entonces, el enemigo va a atacar la economía primero que nada. ¿Para qué? Para que nos enfoquemos en la necesidad. Ya todo el mundo, si tú no tienes dinero, no puedes pagar renta, no tienes luz, no tienes agua. La comida ahorita, por 2 bolsitas de mandado, $100, por cualquier cosa. Entonces, si el enemigo ataca nuestras finanzas, ¿qué pasa? Hay escasez. Y en vez de verlo, como decía un pastor que fue mandado a Haití, no tenía forma de que le llegara la comida porque toda la comunidad donde él llegó era gente que practicaba la brujería y le bloquearon todo.
Y él iba al supermercado y no le vendían nada para comprar de comida. No, no, porque tenemos órdenes de los brujos mayores de no venderte nada porque tú eres aleluya. Entonces, ¿él qué fue? Hizo, ¿se quejó? No. Él fue y le reclamó a Dios, no. Él fue, llegó a su casa, juntó a su esposa y a sus 3 hijos y les dice: prepárense porque el Señor quiere que ayunemos toda esta semana. Y se dedicaron a ayunar. Y el Señor tocó la vida de toda esa gente que estaba ahí y todos se convirtieron al evangelio. Pero que él no quitó su enfoque de las cosas espirituales. ¿Qué dijo Jehová ahí? Job, Jehová dio, Jehová quitó. Que sea el nombre del Señor bendito. Él no se puso a gritar ni a llorar. Él le dio la honra y la gloria a Dios. Entonces, en los versos 16 y 17, dice que el siguiente siervo que llega, y a mí me llama mucho la atención, que dice que fuego de Dios cayó del cielo. ¿Y quién fue el que tocó la vida o los bienes de Job? Satanás. Pero hay gente que te va a juzgar y te va a decir que lo que te está pasando es Dios castigándote. ¿Cuántos dicen amén? Gente te va a decir: no, Dios te está castigando. Le fallaste a Dios y por eso Dios te mandó esto. Cuando no se dan cuenta que es el enemigo el que está atacando. Va a haber situaciones en que Dios sí va a jalar a la rienda, pero ahí donde uno tiene que entrar el discernimiento. Ahí donde entra la espiritualidad. ¿Qué tanto pasas tiempo tú con Dios para ver lo que está sucediendo? Porque si no, tú puedes estar echándole la culpa a Dios cuando es el enemigo el que está atacando tu vida. Y que quede claro que si el enemigo está atacando tu vida es porque Dios le dio el permiso, la orden, como dijo ahorita la hermana, de hacerlo. Él dio la orden. Entonces, tenemos que tener bien, ellos vienen y dicen: pues si cayó fuego del cielo, tiene que haber sido Dios. Entonces, ellos vienen y le dicen que mató las ovejas y a los pastores. ¿Qué representan las ovejas y los pastores en la vida de Job? ¿Alguien sabe o tiene una idea? Representan la prosperidad y las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque las ovejas, el ganado que tenías, según la cantidad que tenías, era la riqueza que tenías, lo que ellos consideraban qué tan rico eras. Por eso dicen en los versículos primero que tenía 7,000 ovejas y todas las mató ese fuego que descendió del cielo. Vea para que vea que el enemigo sí tiene poder de hacer ciertas cosas, pero no las puede hacer a menos que el Señor le diga que lo puede hacer. Pero él tenía ese poder y mata todo. Entonces, en el versículo 18 dice, versículo 18, entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino en casa de su hermano el primogénito. Y el 19 dice: y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. El enemigo puede tocar tu familia. Solamente Dios sabe si puede hacerlo de muerte o no. Pero ¿cuántas veces no caemos enfermos? ¿Cuántas veces no también nos ataca directamente a la salud en cualquier tipo de enfermedad? Accidentes, tiroteos, tantas cosas que están pasando hoy en día que el enemigo puede usar para ir a atacar nuestra vida. Digo, no lo puede hacer si Dios no le da la orden, pero si lo hace, ahí es donde tenemos que tener cuidado y donde tenemos que estar preparados. Pero lo importante aquí es en el verso 21 y 22 que Job bendice el nombre de Jehová. En todo esto dice la palabra que Job no pecó, sino que mantuvo su firmeza y su integridad. Ahora pregunta, ¿seríamos nosotros capaces de mantener nuestra integridad si nos pasara todo lo que le pasó a Job en ese momento? Porque no fue de que un día, en el mismo momento, apenas acaba de hablar un siervo y venía otro, y apenas acaba de hablar él y llegó el otro, y apenas en un momento perdió todo lo que tenía Job.
Aunque no tocaron su cuerpo físico, pero en un instante perdió todo. Y vea que él dice que se postra delante del Señor y lo bendice. Y da esas palabras que Jehová dio y Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Tremendo, ¿verdad? ¿Seríamos nosotros capaces de hacer lo que hizo Job? Por eso es importante ver estas historias y aprender y meditar en nuestra vida espiritual. Nos creemos a veces que ya recibimos el Espíritu Santo y fuimos bautizados por el Espíritu Santo y oramos todos los días, ayunamos 1, 2, no sé cómo sea su vida, 3 veces a la semana ayunamos y creemos, pero en cuanto pasa una cosa grave nos desmoronamos delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es que yo estoy orando y ayunando para que no pase. Él estaba ofreciendo holocaustos por si acaso sus hijos habían ofendido y blasfemado en contra de Dios. Y ahora viene y le da la noticia que todos murieron, no uno por uno, todos de golpe. Y él no se quejó. Nosotros a veces estamos orando por algo y el Señor no nos lo da o pasa lo contrario e inmediatamente estallamos. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Es bien importante aprender la voluntad de Dios. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo Job habló con Dios. Amén. Entonces, el ser humano por naturaleza nos gusta quejarnos y echarle la culpa a alguien más por nuestras acciones erróneas y por nuestros pecados. Eso por naturaleza nos sale. Nadie nos tiene que enseñar. Automáticamente eso lo podemos ver en el escenario más perfecto que podía tener el ser humano, en el jardín del Edén. El más perfecto, sin que nadie los estuviera acusando ni diciendo nada. Adán y Eva le fallaron a Dios. Una simple regla. Y viene la serpiente y los tenta y cae en la tentación. Entonces nosotros no podemos decir que si yo estuviera acá, Dios está mostrando. Y podemos ver en la vida de Adán y Eva que aún en el mejor escenario, el humano por creación, por característica, iba a pecar. Por eso necesitamos la justificación de Dios. Por eso necesitamos la sangre del Cordero. Entonces aún ahí podemos ver. Y vamos a ver ahora, vamos a brincarnos al capítulo 2, vamos a brincarnos el versículo 22. Vamos al versículo 1, del 1 al 3. Hermano Fantaúzi, ¿lo puede leer? Sí. Y dijo, de rodear. ¿Puedes leerlo de nuevo? Siempre se nos asusta. Aconteció que Sí. otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? Amén, gracias. Una vez más ahí. ¿De dónde vienes? Y otra vez Satanás, de rodear la tierra y de andar por ella. Él sabía que venía de tratar de arruinar la vida de Job. Pero ¿por qué llega él una vez más sacándole la vuelta a la pregunta de Dios? Porque sabía que había fracasado. Él sabía que no había tenido éxito. Entonces el Señor le pregunta, ¿de dónde viene? De rodear la tierra. Y una vez más podemos ver cómo se reúnen los hijos de Dios. Del capítulo 1 al capítulo 2, de la primera reunión a la segunda, no nos da un tiempo exacto cuánto tiempo pasó. Nosotros lo leemos rápidamente
Y aunque estamos tratando de ir despacio, pero no sabemos cuánto tiempo pasó. De esa primera reunión, la Biblia no nos dice. Solamente podemos especular porque no sabemos cada cuándo Dios se reúne con sus hijos. No sabemos. Pero pasó tiempo. Entonces, podemos ver que se unen y entre ellos otra vez está Satanás. Y otra vez, el que toma el center stage es Satanás. Y la conversación que tiene con Dios. Y esto podemos ver una vez más que el Señor declara a Job perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero le agrega a Dios algo. ¿Qué fue lo que le agregó Dios? ¿Vale? Es íntegro. Retiene su integridad. O sea que todas estas cosas dice Dios no pecó, perdón, Job no pecó contra Dios. Él se mantuvo íntegro. Entonces, como que picándole más ahí la cresta a Satanás. A pesar de que tú le quitaste todo lo que yo le había dado y tú dijiste que él iba a blasfemar en mi propia presencia, él se mantuvo íntegro. Gloria a Dios. Entonces, vea lo que dice Deuteronomio 25:1. Dice, si hubiera pleito entre algunos, aquí había un pleito que nosotros estamos viendo, pero en los lugares celestiales, y acudieran al tribunal, ahí está el tribunal de Dios con todos sus hijos, para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Ahí está la palabra absolverán, es la palabra sadak que mirábamos ahorita. O sea que lo van a declarar justo, lo van a declarar inocente y van a condenar al culpable. ¿Quién fue el que tocó la vida de los bienes de Job? Satanás. Entonces ahí Satanás es el culpable y Job fue declarado justo, íntegro por Dios mismo, el juez. Como miramos en la clase pasada, el juez que fue puesto sobre todas las cosas ahorita es Jesucristo. Y si Jesucristo nos declaró a nosotros justificados y santos, somos santos y perfectos. No importa que el enemigo vaya y diga, no importa quién nos acuse, el Señor ya nos declaró, Él es el juez. Entonces, una vez más vemos cómo se reúnen los hijos de Dios y entre ellos está Satanás y Job es declarado perfecto y recto y no solamente temeroso y apartado del mal, sino que retiene su integridad. Gloria al Señor. Entonces, el acusador siempre va delante de Dios y dice, mira Enrique, claro, ¿cómo no va a ir a dar clases? ¿Cómo no te va a glorificar? ¿Cómo no va a levantar las manos si le das trabajo, le das salud? Le diste 2 hijas. Mira, ahora le vas a dar un varón. ¿Cómo no te va a servir? Si lo estás bendiciendo. Yo quiero ir a enseñarte que no vale la pena, pero tú lo tienes protegido con tu cerco. Déjame tocarlo para que veas cómo te va a maldecir. Pero el Señor dice, no. Aunque a veces lo ha quitado. El Señor sabe cómo he sido zarandeado en mi salud, cómo fui atacado en mi trabajo, con la familia, con los amigos, los patrones. Señor, me ha zarandeado, pero en cada situación he conocido mejor a Dios y me ha ayudado a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque no me quejo. Voy, doblo rodillas y me meto abajo de la cama. Porque sé que solamente ahí voy a encontrar la sanidad. Ahí solamente voy a encontrar la solución que necesito. He aprendido con los años. Y Satanás ha atacado nuestras finanzas grandemente. Grandemente. Pero hemos aprendido a depender de Dios. A confiar en Dios. No importa qué falte, no importa qué sea la necesidad. Dios ha suplido. De una forma o de otra. Entonces aprendemos con el pasar del tiempo, con cada situación, a que Dios está en control. Amén. Job 2 del 4 al 10, vamos a ver cómo el Satanás toca la salud de Job. Hermano Juan, ¿lo puede leer? Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás
si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. ¿Hasta cuál, hermano? Hasta el 10. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fautas has hablado? ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Hasta ahí está bien, hermano, gracias. Ahí vemos en el versículo 4, Satanás le dice a Jehová, piel por piel. ¿Qué significa eso? Ojo por ojo, diente por diente. Él está diciendo, este hombre, este Job, es de aquellos que no le duele el sufrimiento de otros. Él está diciendo, su vida no corrió peligro, a él no le sucedió nada. Él es el tipo de hombre que si su vida estuviera en peligro, él dejaría que mueran sus animales, que mueran sus criados, que mueran su familia, con tal de él salir ileso y a salvo. Le dice, pero así como murieron ellos, así como ellos me dejaste tocarlos, ahora déjame que toque a él. Y tú vas a ver cómo él te va a blasfemar. Ahí le está diciendo el enemigo. Entonces el Señor le dice, le dice, toca su salud, toca su cuerpo físico, pero no puedes matarlo. Por eso muchas veces vienen enfermedades que no entendemos. Y le digo, no es porque Dios nos está castigando. No es porque Dios, le voy a enseñar una lección. No. El Señor, como dice la palabra, está probando nuestra fe. Está viendo cómo andamos espiritualmente. Y muchas veces decimos, oh sí, se sintió bien padre la presencia de Dios, sentí que el Espíritu Santo me tocó, que me llené, y creemos que andamos por las nubes. Entonces el Señor dice, a ver, vamos a ver si es cierto. Es que yo que se haga la voluntad de Dios, hermano, decimos. Y dice, Señor, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto que lo que dices es verdad. ¿Por qué? Porque como decían hoy en la mañana el pastor, Él quiere que lleguemos a esa medida. Él quiere que lleguemos a esa madurez. ¿Y cómo lo vamos a llegar a esa madurez y esa perfección? Conociéndole mejor. Cuando nos dejamos de quejar, de enfocar en todo lo demás y solamente someternos a su voluntad. Le vino a Job una sarna maligna, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la, o sea que no había, solamente el cabello no le dolía, yo creo. Todo lo demás, él tenía dolor y sufrimiento en su cuerpo. Y la pregunta, ¿cuál fue el pecado de Job? Job no hizo nada para merecer esto. Nada. Pero ahí estaba ahora con un dolor de muerte. Y viene su mujer, es tanto su sufrimiento y su queja que viene su mujer, su propia esposa, la ayuda idónea, la que nos debe de apoyar y estar ahí, viene y le dice, maldice a Dios y muérete. ¿Cuánta gente no nos ha dicho a nosotros? ¿Por qué tanto esto? ¿Por qué? No, hombre, mejor ya renuncia a la religión, renuncia a Dios. Pero que ellos no entienden. Pues a mí me gusta mucho ese canto que canta el hermano Juan. Es que ellos no entienden el verdadero amor. Nunca lo van a entender hasta que tengan a Cristo en sus corazones. Y aún gente que se sienta en los asientos de las iglesias no lo entienden. Y por eso se miran que está moviéndose el Espíritu Santo y lo critican y dicen, no, nomás les gusta estar haciendo show, nomás les gusta hacer todo, porque no entienden lo que verdaderamente está pasando. No entienden que hay gente que se consuela en el llanto. No hay gente que no entienden que hay gente que se consuela
al llorar, al caerse postrado delante de Dios, Dios lo está tocando y consolando, dándole el entendimiento de por qué están sucediendo las cosas. Y dice, no, yo mejor me voy, aquí está muy ruidoso. Yo mejor no, me asiento a mero atrás para que no me vayan a pegar a mí o algo. No entienden. Y así está la gente, no entiende. No entiende porque la esposa no entendió y le dice, mejor maldícelo y muérete. Vea cómo la esposa nunca le dice, Dios te restaurará, Dios va a sanar tu cuerpo, Dios puede hacer. No, nunca le da una palabra de aliento, sino que mejor le dice, mejor muérete. Y otra vez me sorprende y es digno de aprender lo que le responde Job. Recibimos de Dios solo el bien y el mal no. Solamente queremos de Dios bendición, paz. Solamente queremos de Dios sanidad, milagros. ¿Es solamente lo que queremos de Dios? ¿O también estamos dispuestos a recibir el mal? Y no es que sea malo, sino que son cosas necesarias para refinar nuestro carácter como el oro, para hacernos brillar, para hacernos resplandecer. Como decíamos la semana pasada, para ser ese espejo que refleja la gloria de Dios. Entonces, ¿qué ganaba Satanás con hacer todo esto? Sabemos que lo hacía con coraje, como hablamos ahorita, pero ¿por qué tanto empeño en hacer que Job blasfemara en contra de Dios? ¿Por qué cree usted que tenía tanto coraje, tanto empeño en hacer Satanás que Job blasfemara en contra de Dios? ¿Alguien? ¿Sí? Una de las cosas que nosotros, hermanos, a veces no llegamos a comprender a la capacidad es que Satanás está enojado, molesto, porque fue destronado, fue derribado de los planes que él tenía, y él quiere acabar con todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces, como usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de él, él quiere acabar con nosotros. Él no quiere que nosotros disfrutemos de lo que él no puede disfrutar. ¿Entiende? Cuando él fue destronado, la Biblia dice que fue arrojado fuera, ¿verdad? Y arrastró con él a una tercera parte de las estrellas del cielo, que simbólicamente representan ángeles. Entonces, como ellos no pueden disfrutar del gozo, de la paz, del compañerismo, de la armonía que nosotros disfrutamos con Dios, entonces Él no quiere que usted lo disfrute. Él no quiere que usted tenga esa paz, ese gozo, que sienta el respaldo de Dios, que sienta que Dios lo quiere, que Dios lo cuida. Por eso el odio era un odio, la palabra acérrimo, ¿me entiendes? Es una de las palabras que mejor se asemeja a eso. Es un odio, ¿verdad? A muerte que él tenía contra Job, y era porque Job, en todo lo que él hacía, él se mantenía tratando de no ofender la santidad de Dios. ¿Me entiendes? Él se mantenía lo más puro, lo más perfecto. Por eso cuando el diablo llega y Dios le dice, no has considerado a mi siervo Job, y que es justo, que es esto, que es lo otro, ¿me entiendes? Le da una serie de ¿cómo le dijera? De elogios, ¿me entiendes? Entonces eso al diablo le debe haber molestado. Entonces, cuando usted viene a la casa de Dios y disfruta la presencia de Dios, cuando usted adora a Dios y usted siente la paz de Dios en su corazón, usted se derrama en lágrimas, el diablo no quiere que usted sienta eso. El diablo jamás va a venir y le va a hacer sentir paz, jamás le va a hacer sentir gozo. El diablo va a venir a querer matarlo, destruirlo y robarlo. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que él es, eso es lo que él representa. Pero hay algo, hermano, que de este libro, precisamente, hermano, de Job, nosotros podemos aprender, y es que el diablo no puede hacer nada si Dios no lo autoriza. Amén. Amén. Así es. Amén. Por eso Satanás tenía ese empeño de hacer que Job blasfemara en contra de Dios. ¿Por qué? Porque si tenía éxito, Satanás iba a comprobar que no había nadie en la tierra digno de ser justificado por Dios. ¿Y qué comprobaría eso? Que Dios era imperfecto y se había equivocado. Por eso Él tiene tanto empeño en destruir nuestras vidas. ¿Por qué? Porque así
¿Por qué pidió para zarandear a Simón Pedro? Porque sabía que Simón Pedro tenía el llamado de parte de Jesucristo de ser el líder de todos los apóstoles. Entonces él quiere, ¿va a decir algo? Sí. Me pregunto yo, mira, cuando estudiamos la Biblia, siempre hay preguntas que nosotros hacemos, preguntas que no le buscamos la lógica ni buscamos la respuesta. Pero si nos ponemos a echar a volar un poquito la imaginación, ¿será que Satanás haya conocido los planes de Dios en redimir a la humanidad? La pregunta es por esta razón. Porque si Job lograba demostrar que no había ninguna persona digna o justa como para venir a rescatarlo, entonces le iba a aventar en cara a Dios, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Entiendes? Sí. ¿Para qué lo haces? El que tú considerabas recto, honesto, justo, te defraudó. Entonces no hay ni uno que valga la pena. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces yo me imagino, y como te digo, yo he hecho a volar mi imaginación, y yo digo, sería que sería que Satanás conocía los planes de redención de Dios para la humanidad, que está tratando de detenerlo, de quitarle el ánimo de hacerlo, tú sabes, de todo eso. Y a mí es algo que está así. ¿Me entiendes? Y no lo estudiamos porque, como te digo, a veces no hay respuestas bíblicas precisas, con las palabras precisas para describir el punto, pero la imaginación sí nos hace llegar allá. Sí, y viendo puntos de que él siempre estaba ahí cuando se reunían todos los hijos de Dios, podemos ver que él tenía algo de conocimiento, algo de los planes, de lo que él escuchaba. Entonces, él estaba empeñado en hacer. Porque veas, no se presenta él a solas delante de Dios. Él se presenta cuando están todos los hijos de Dios ahí y hace ver su caso, tratando de exponer que Job solamente alababa a Dios porque Dios lo bendecía. Y ¿cómo no te va a bendecir? ¿Cómo no te va a alabar si tú lo tienes protegido? Y luego viene y le dice, ¿cómo no va a ser íntegro si a él no le pasó nada? Lo que le quité fue lo que tú le habías dado. Entonces le dice, ahora déjame que tocar su salud, su cuerpo físico, para que veas que entonces te va a maldecir. Pero en todo eso dice la palabra que Job no pecó, se mantuvo recto, ¿sí, hermano? Yo digo, como dice el pastor, él siempre estaba metido en los asuntos del Señor. Él siempre escuchaba. Y para mí lo más que el enemigo odia es que nosotros le fallamos al Señor y nos peca. Y si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. Y otra de las cosas es que cuando el Señor nos hizo, sopló de su esencia, de su espíritu y lo depositó en nosotros. Mas a Él siempre ha sido rechazado. Y cada vez que Él pasa por el lado de nosotros, Él sabe que tenemos el aroma del Espíritu de Cristo. Entonces, el enemigo quería comprobar que no había nadie digno de ser llamado hijo de Dios o pueblo de Dios. Nadie. Y no habría ni siquiera uno justo que valorara y guardara la dádiva y la bendición de Dios. O sea que aunque Dios le bendijo y aunque Dios le dio todo lo que tenía, Satanás quería comprobar que al momento de que se le quitaran las cosas, que era conveniencia por lo que él adoraba a Dios. Pero por eso el Señor, en su omnisciencia, en sus planes, no es que estuviera alabando a Job por lo que era, sino que él sabía lo que había puesto en Job. Él sabía lo que había puesto en David, él sabía lo que había puesto en Abraham, él sabía lo que había puesto en cada uno de los siervos que nos habla la Biblia. ¿Amén? ¿Alguien más tiene una pregunta o un comentario? ¿No? Ok. Entonces, Job dice en Job 4, 17 y 18, si nos brincamos ahí
Hermana Nora, ¿lo puede leer, por favor? Job 4, 17 y 18. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Cuánto más en los que habitan en casas de barro. Amén. Hasta ahí está bien, gracias. Hasta ahí está bien. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? ¿Usted qué cree? De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, ¿por qué siempre nosotros queremos decirle a Dios qué hacer y cómo hacer las cosas? Es como que si nosotros supiéramos más que Él. Y le decimos, no, es que yo quiero que hagas esto y que lo hagas así y que lo hagas en tal día y en tal fecha. Pero dice aquí Job, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿O seremos nosotros más limpios que el que nos hizo? Pero cuánta gente no vemos yo mismo, a mí me ha pasado. Queremos que Dios, le queremos decirle a Dios, hazlo así, quiero ver esto que suceda así. Pero no se puede. El trabajo del enemigo es a cualquier modo y cualquier precio hurtar, matar y destruir su vida y la mía. Y comprobar ante todo el mundo, exponernos, hacernos quedar mal de que nosotros no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Eso es lo que Él quiere. Porque Él sabe eso. Que nosotros no podemos ser más justos que Dios, pero nos creemos igual de justos que Dios. Y cuánta gente no dice, es que como el Señor puso su Espíritu Santo y dice que nosotros reinaremos con Él, venimos a ser como dioses. Hay muchas sectas allá afuera que están diciendo eso. Y uno no puede ser como Dios. Una cosa es ser justificado, pero no para ser como Dios. O sea, igual a Dios más bien. Y mucha gente cree que sí. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Y nosotros muchas veces le facilitamos el trabajo al enemigo. Lo que él quiere hacer muchas veces nosotros se lo facilitamos. Porque nos ponemos nuestros moños. Porque empezamos, no. ¿Y cómo vas a venir tú a mí a decirme? ¿Y cómo yo voy a hacer esto? ¿Y cómo voy a hacer el otro? Y le facilitamos el trabajo al enemigo. Cuando nosotros lo que debemos hacer es someternos a Dios, dice. Sométete a Dios y entonces el enemigo va a huir. Pero mientras no te sometas a Dios, ahí va a estar. Ahí va a estar. ¿Por qué? Porque no has entendido el concepto. No has entendido lo básico. No es lo que yo quiero, no es como yo lo quiera, es lo que Dios dice y como Él lo quiere hacer. Job dice en 9:15, aunque fuese yo justo, no respondería, antes habría de rogar a mi juez. Y en el 13:18 dice algo parecido. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. Es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. En medio de cualquier situación, problema, prueba, tribulación, como le quiera llamar, lo que nosotros tenemos que hacer es rogar ante el juez. Exponer nuestra causa, sabiendo que tenemos un abogado que intercede por nosotros en todo asunto. Y saber y creer con fe que cualquiera que sea el veredicto es para nuestro propio bien. Que lo que el juez diga es para nuestro propio bien. Someternos a lo que él. Si aquí usted va a corte y le dicen, va a la cárcel, no importa cuánto berrinche haga y pague y todo eso, usted va a la cárcel. Porque fue lo que el juez dijo. Pero el juez celestial, el más poderoso, nos queremos poner a discutir con él. Y eso no puede ser. Si él ya dio el veredicto, eso va a ser. Y tenemos que entender eso, aunque nos cueste mucho, aunque no nos guste, tenemos que entenderlo. Pero gloria a Dios que podemos venir y rogar ante Él y exponer nuestro caso. Y ya ahí queda ya en manos de Dios. La situación que vemos, el problema que estamos pasando, es solo parte del proceso para conocer mejor al que ya nos ha justificado. Esa es la aplicación de la justificación en nuestras vidas. Poder llegar a una madurez espiritual y de fe que podemos declarar con nuestra boca lo que dijo Job en capítulo 19, versos 25 al 27. ¿Lo puede leer, hermana María Mendoza? 19, versos 25 al 27.
19 del 25 al 27, 3 versículos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, ¿Y el 27? al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Santo. La seguridad de que Dios está en control de todas las cosas y que un día no muy lejano lo veremos, sea en esta piel o en un cuerpo glorificado, pero le veremos. Esa es su promesa, esa es nuestra fe que nosotros tenemos. Pero vea cómo dice Job, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué significa eso? Que va a sentir la aflicción. Job sintió la aflicción del dolor, de perder a sus hijos, sus hijas, de perder todas las cosas. Nadie me puede decir a mí, no sufras, no sientas dolor. Hay iglesias que le dicen que aunque estén enfermos y lastimados, ellos tienen que declarar que están sanos y andar como si no pasa nada. Eso no puede ser. Aunque mi corazón desfallece. ¿Por qué? Porque estás sintiendo el dolor de lo que está pasando. Y muchas veces te quieren decir, no, es que siempre tienes que traer una sonrisa, tienes que vivir una vida de color de rosa, no pasa nada. No es cierto. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hay potestades, hay huestes, gobernantes que nos quieren hacer la vida imposible día a día. Noche a noche cuando dormimos, ellos están moviendo, tratando de susurrar a nuestros oídos. No pueden entrar en nosotros, pero ahí los traemos colgados. Ahí andan pinchándote aquí la espalda para que te duela, para que no trabajes, para que sientas la opresión. Ahí andan agarrándote del tobillo para que sientas la pesadez de los brazos, de las piernas. Y dices, es la edad, es que ya trabajé mucho. Pero el enemigo siempre está ahí. Y sentimos esa aflicción. Sentimos que nuestro corazón desfallece. Yo recuerdo que yo le decía a mi esposa cuando quieres tener otro bebé, digo, si el Señor me da la fuerza, sí quiero. ¿Por qué? Porque en la edad empiezas a sentir el cansancio, el dolor. Pero digo, Señor, mientras tú me fortalezcas, yo sé que lo voy a poder hacer. Entonces ahí yo no voy a pelear contigo. Si es tu voluntad darnos otro, amén, mientras venga saludable y nos des a nosotros salud para poderlo criar bien. Y mi corazón desfallecía porque decía, podría hacerlo, podría otra vez entrar en las desveladas en el trabajo. Sientes el cansancio del cuerpo físico. No somos de este mundo, pero aquí estamos. Y sentimos toda la opresión del mundo y del enemigo. Y Job cuestiona. Job viene y cuestiona por qué le pasó a él todo lo que le pasó. ¿No ha estado a veces que siente que está orando, que está ayunando, que está teniendo una comunión con Dios hermosa, preciosa, y de repente sucede algo en su vida y usted dice, ¿qué pasó? ¿En qué te fallé, Señor? Nunca le ha sucedido, nada más a mí. Y uno viene y dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué busco, te anhelo, te busco de corazón, me entrego en la alabanza, en la oración, pero no siento tu presencia? ¿Qué hice mal? ¿En qué te fallé? Y no hicimos nada. Job perdió todo, Job tuvo esta enfermedad, no hizo nada, no se lo merecía, pero le pasó. Y muchas veces no lo entendemos. Y entonces Job viene y cuestiona y dice, ¿por qué, Señor? Y no me mandes un mensajero, no me mandes un ángel, yo quiero que vengas tú, te presentes y me digas por qué sucedió esto. Vean el pensamiento de Job. Como le digo, y vamos a ver ahora eso. Job no merecía nada de lo que le estaba pasando, pero le estaba sucediendo. Y por 34 capítulos hay una charla entre Job y sus amigos. Por 34 capítulos. Es que yo pienso que por esto, yo pienso que el otro, tú le fallaste a Dios. No, y están ahí alegando uno entre otro, viendo, a ver, tratando de encontrar la razón
por qué le estaba pasando todo esto a Job. Entonces el Señor en el capítulo 38, el Señor visita a Job y el Señor le hace una serie de preguntas. Pero lo que me llama a mí mucho la atención es que Job llama a Dios porque quiere saber por qué tuvo que pasar todo eso que pasó, pero Dios nunca le responde por qué. Job nunca supo por qué le pasó todo lo que le pasó. Léalo usted con detenimiento. Dios nunca le dice por qué. Dios nunca le dice, allá en los lugares celestiales donde tú no puedes ver, hubo una reunión y llegó Satanás y pidió tus bienes y pidió tu salud y yo lo dejé, le di la orden que fuera y hiciera lo que quisiera hacer. Dios nunca le dice eso. Nunca le da una explicación. Lo único que Dios le pregunta y le muestra a Job es su grandeza. Él le muestra la complejidad del universo. Le muestra dos bestias. Y le dice, mira, tú pudieras por tan solo un día tener todo esto en orden. Y ahí es donde Job se humilla. Ahí es donde Job entiende que nunca él va a poder hacer. Y por más que él trate de razonar, y aunque Dios le explicara el por qué hizo todo lo que hizo, no lo iba a entender. Entonces él es el creador de todas las cosas y él hace lo que quiere con su creación. Eso es lo que tenemos que entender de Job. Y es lo que tenemos que ver a Dios. Que hay cosas que jamás veremos o conoceremos. Por eso lo deja en condición de humildad a Job. Y Job reconoce que Dios no tiene por qué explicarse de nada. Porque Él es el creador. Él es el creador. Cuando usted hace una obra de arte, usted la hace como usted quiera. Y nadie le puede venir a decir, le hubieras puesto esto acá. No, yo así la quería y para mí así es perfecta. Así es Dios el creador de nuestras vidas, de todo el universo. Y Él no tiene por qué explicarse a nadie, ni eso lo entendió Job. Job nunca supo por qué sufrió, pero fue capaz de vivir en paz y en el temor de Dios. ¿Podemos nosotros hacer eso? Sin entender la mente de Dios, vivir en paz. Porque mirábamos en la clase pasada que la justificación, a través de la justificación, Dios nos da paz. Para que tengamos paz. O sea, sabiendo que nosotros somos justificados para vida eterna, debemos de tener paz. La paz que Él da, no la que da el mundo. Pero muchas veces es lo último que tenemos, es paz. Porque no entendemos la mente de Dios. Pues no tratemos de entender la mente de Dios, solamente sometámonos a su voluntad. Dice la palabra que Dios restauró a Job y le devolvió el doble de lo que había perdido. Pero aquí quiero ver una cosa. Dios nunca recompensó a Job. Muchas veces te dicen, es que mira, si tú te mantienes fiel, Dios te va a no le recompensó nada. Él le devolvió lo que se le había quitado. Pero es que dice que al doble, sí. Si usted mira lo que él tenía, al tiempo el que el Señor le restaura, lo que Él le da es lo que él hubiera llegado a tener durante todo ese tiempo. Las ovejas se hubieran multiplicado, los camellos hubieran crecido. Dios le está regresando lo que se le había quitado. El Señor restauró, dice la palabra ahí, que Él restauró su vida. Job 42:10. ¿Lo puede leer? Hermana Estela, ¿tiene para leerlo? Job 42:10. Ok. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Amén. ¿Ve? Quitó la aflicción. Y número 2, aumentó al doble. O sea que le regresó justamente lo que ya le pertenecía a Job. Ahora Job 42 del 1 al 6. ¿Lo puede leer, pastor? 42 del 1 al 6. Dice, y respondió Job a Jehová y le dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento?
Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. La justificación no es para conocerle de oído, sino para que aprendamos a verle con nuestros propios ojos. Todos los días y en todo lo que hace, sea que nos guste o no, pero que le conozcamos íntimamente. Y quiero terminar ahí mismo en el 42, versos 16 y 17. Dice: después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Amén. Se mantuvo fiel. La palabra de Dios es promesa. Usted cumpla con la palabra de Dios y usted llegará a morir de viejo. Usted llegará a ver su descendencia, sus hijos. Todo está en la promesa del Señor. ¿Habrá alguna pregunta, algún último comentario antes de cerrar? ¿Amén? ¿Todo bien explicado? ¿Ok? Bueno, vamos a cerrar. Y con esto les dejo para la última clase. No puedo creer que ya pasaron de volada. Para la última clase vamos a estar en Romanos 3, del 21 al 31, con el tema la justicia manifestada. Amén. ¿Lo cierro? Amén. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Y después de orar, ¿se va a levantar ofrenda? Sí, okay. Después de la oración se prepara el hermano.